Bienvenidos a un nuevo vídeo de Judogi Blanco. Hoy vengo a hablaros del Campeonato de España Absoluto que se ha disputado este fin de semana, que de hecho prácticamente acaba de concluir. Notaréis que la iluminación es un poco diferente y es que no suelo grabar a estas horas, pero bueno, tengo el domingo un poco movido y no tenía muy claro que fuera capaz de encontrar un huequecillo para ponerme a grabar este vídeo, así que he preferido dejarlo listo ya. He dudado un poquito con el tema porque he leído en Instagram que Marcus Niemann se retiraba. He visto también que era la competición esta de Mongolia de la que os hablé, del judo top 6, y han ganado grandes figuras como John Berenley, pero bueno, al final el campeonato de España es el campeonato de España y valía la pena darle prioridad. Te recuerdo que si te gusta mi contenido puedes apoyarme de forma gratuita indicando que el vídeo te gusta, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones y dejándome un comentario. Bueno, el Campeonato de España Senior se ha disputado hoy, ayer para los que veis el vídeo, porque en principio voy a sacar esto el domingo 1 de diciembre. Se disputó entonces el 30 de noviembre en Canarias, una competición concentrada en el mismo día, 4 tatamis, 14 categorías, muchos combates. Ya os dejo claro que seguí unas categorías más que otras, inevitablemente. Judogi Blanco nació en principio como un podcast sobre judo internacional e intenté tener eso un poquito en cuenta a la hora de seguir la competición, estar pendiente de gente que luego puede salir a competir fuera y entonces verles competir en casa pues me ayuda a conocerles un poquito más. Fui saltando de tatami a tatami entre la televisión y el ordenador, pero no pude verlo todo. Entiendo que hacerlo todo en un día está bien, porque juntas a todo el mundo, están todos pendientes y es como que una gran fiesta, pero también hace más difícil ver toda la competición, aquellos a los que nos gustaría ver todos los combates. Puede que si el año que viene sigo con el canal, pues me parta con alguien que esté dispuesto a verlo y nos dividamos, pues tú unos pesos y yo los otros. O bueno, ya veré cómo lo hago. Podría haber esperado también, y en vez de hacer el vídeo ahora, esperarme unos días, revisitar los combates que no he visto o que he visto un poco por encima, pero no sabía si iba a merecer la pena. En vez de subir este vídeo hoy, esperarme hasta el miércoles o jueves que viene, porque la semana que viene hay Grand Slam de Tokio, que es otra competición que quiero seguir, a la que quiero dedicar algún vídeo de previa. Entonces no sabía bien cómo hacerlo. Pero bueno, intentaré traer alguna entrevista o charla para complementar este vídeo y podéis usar la caja de comentarios también para indicarme, pues, no sé, destacar algún nombre que yo haya olvidado o que se me haya pasado por alto. Realmente cualquier cosa que queráis decirme sobre esta competición. Incluso si son cosas que yo ya he destacado, pues podéis hacer hincapié también en ellas. Hubo alguna baja, no vimos competir a Ian Saiz en 66, no vimos a Han Nacido en 48, no vimos a Jorge Cano en 73, que estuvo aquí haciendo la previa, como bien sabéis. Y podemos empezar ya. La verdad es que el inicio fue muy dinámico, muy fluido, con poquita técnica de oro, varias acciones espectaculares. No tengo datos, pero es esa la sensación que me quedó. Creo que voy a ir peso por peso, o sea, me encantaría hablar más de todo, de verdad, pero es que era muy difícil. Me frustró bastante, eso sí, que los combates por el bronce fueran a la vez todos, o sea, que hubiera un momento en el que teníamos 4 combates por bronce en los 4 tatamis. Creo que es quitarle, no sé si mérito o valor a esos medallistas, porque realmente si lo estás viendo desde casa es que no te enteras de quién ha ganado todas las medallas, a no ser que vayas saltando de un tatami a otro, y en ese caso tampoco puedes ver los combates en sí como tal. Lo entendería si luego subieran pues un resumen a redes sociales de cada uno de los 14 pesos, ¿no? Explicando un poquito pues cómo han sido esas rondas con las mejores acciones y demás. No sé si lo harán. En ese caso me importa menos que no hayamos podido ver los bronces como que de uno en uno o como mucho a 2 tatamis. Pero bueno, pues lo que os digo, creo que va a ser complicado ver un contenido así. No sé cómo se podría cambiar esto, si dividiéndolo en 2 días. Tampoco puedo dar una opinión súper fundada porque yo no sé cuánto presupuesto manejan ni qué objetivos persiguen, nada. Y además entiendo que se hace una gran fiesta si es todo el mismo día. Pero es verdad que se me hizo un poquito larga la competición. Como digo, me habría gustado que los bronces fueran a 1 o 2 tatamis y también que hubiera habido una pequeña pausa antes de los combates por el oro. Pero bueno, podemos empezar con menos de 60 kilos y vamos primero con las finales. Y luego os comentaré un poquito de lo que vi a lo largo del día que me parece destacable. Ya veréis que en algunos pesos tengo más cosas, en otros menos. En estos pesos que tuvieron ronda previa muy al principio, pues tendré más, porque empecé el día como que con más ganas, apuntando más cosas y luego ya estaba un poco cansado. Pero bueno, la final fue entre Luis Barroso y Asier Murillo, que curiosamente iban a cruzarse en semis, en principio,
pero por lo visto los puntos estaban mal calculados y bueno, los cabezas de serie se recalcularon. Fue una final bastante entretenida, con intercambio de golpes, dos judokas que se conocen muy bien. Estaban empatados a un sido cuando se adelantó Luis en una acción en la que Asier recibió la segunda sanción por evitar el ippon al caer con los codos y acabó perdiendo a Asier por Hansoku. Creo que le cayó el tercer sido por ataque falso. Se fundieron en un abrazo, son buenos amigos, una imagen bonita. No sé si Asier llevaba el judogi de Hayoni, el judogi azul en la final. Si os fijasteis me lo podéis confirmar. Pero bueno, medalla de oro para Luis, otra más, y medalla de plata para Asier, que nos contó aquí en Judogi Blanco hace un mes y medio que su objetivo era ser campeón de España y que no se quedó nada lejos, la verdad. En los bronces vimos a Pedro Gómez adelantarse contra Carlos Antón con un seoi a los 2 minutos y medio, una acción muy bonita, pero que después nos dejó otra todavía mejor. Yo creo que la acción con la que Pedro cierra ese combate de segundos del final va a ser una de las que veremos mucho en Instagram, si las cámaras la pillaron y demás, que espero que sí. Y bueno, pues bronce para Pedro, y en el otro bronce pues tuvimos una pelea bastante tensa entre Carranza y Anderson Cotton, que hizo una muy buena competición. Anderson Cotton, hubo tensión hasta el punto de que hubo un momento ahí que casi se encararon. Yo creo que estaba Itusis-Billy viendo la competición en la tablet desde su casa y sonreía mientras acariciaba a su gato. Iba rebobinando la acción para ver si al final la cosa pasaba a mayores, pero no hubo suerte para él. Ganó Anderson con un ippon a 25 segundos del final, no tan espectacular como el de Pedro, pero bonito también. Y luego, pues, en menos de 60 kilos hay varias cosas que me parecen destacables. Hubo muchos nombres que rindieron muy bien. A mí me gustó, por ejemplo, cómo empezó Unai Peñas en su primer combate, ya metiendo el seoi ese. Recuerdo que dejó, pues eso, una acción que acabó sin puntuación a los 5 segundos de combate, pero bueno, metiendo mucha caña, probando. Consiguió, recuerdo, en ese primer combate un Wasari a los 2 minutos que habían dado ippon, creo, pero que lo revocaron. Vimos un duelo de dos de los competidores que mencionasteis en el pronóstico, Anderson y Carlos García, que resolvió Anderson muy rápido en los primeros segundos de combate. También ganó su primer combate Abel Brotons, que era otro de los que mencionasteis varias veces y que después se pegó con Asier, que era uno de los candidatos al título. Luis nos dejó una acción para el recuerdo, el ippon con el que ganó a José Sieiro, que ya empezó ahí amenazando con su Uchimata, un Uchimata muy bonito que Sieiro defendía bien, pero en el ecuador del combate pues le metió un seoi brutal, que también fue pues una de las acciones del día, si no la mejor. Vimos a Pedro Gómez ganar por Hansoku contra Daniel Robles, que fue castigado con 3 sidos, el último de ellos creo que llegó a un segundo del final. Tuvimos algo de sorpresa cuando Raúl Díaz, que era otro de los candidatos, empezó con susto su combate contra Anderson Cotton. Se adelantó Anderson con un Wasari de estos justitos, pero bueno, que al final valen lo mismo. Era un duelo generacional que acabó llevándose Anderson y se nos caía uno de los favoritos al podio, un chico con mucha joyería que bueno, tenía que seguir avanzando vía repesca. En menos de 60 estaba el local Eric Morales, que venía de hacerlo muy bien en competiciones previas, ganó su primer combate en suelo contra Fernández y ya vimos que el público local iba a apoyarle mucho, se notaba que competía en casa. Asier también debutó bastante bien contra Brotons, adelantándose ahí pues al minuto y medio con su típica técnica de sacrificio que había intentado alguna vez ya en el combate, y cerró en la siguiente acción con otra técnica de sacrificio, si no recuerdo mal. Voy contándoos las cositas que vi un poquito. Ya os digo, tampoco estoy siguiendo un orden muy claro, pero son las cosas que mientras veía la competición me pareció pues destacable apuntar. Luis, el campeón, ganó varios combates difíciles. Me gustó su semifinal contra Anderson. También me gustó su victoria, creo que fue contra Unai Peñas en suelo, en cuartos de final. Y Anderson es otro de los nombres que me gustó bastante. Bueno, no sé si decir mucha sorpresa. No era de los nombres más mencionados en el pronóstico, pero yo sí que le conocía, por lo que os conté, que le había visto competir en Cadete, Festival Europeo de la Juventud Olímpica, si no recuerdo mal, y demás. Y bueno, tuvo un combate muy muy chulo con Pedro también, con Pedro Gómez. Le metió ahí un susto al poco de empezar con un barridito, se puso luego un Wasari arriba, ahí intercambio de golpes, un combate abierto que acaba cerrando con un Kouchi Anderson, pero estaba ahí con 2 sidos al filo de la eliminación. Mucha emoción y mucho nivel en este menos de 60. Vimos también al local Eric Morales, que perdió en cuartos de final por Hansoku, acumulación de sidos, se fue algo contrariado.
Tuvimos un duelo de superclásicos en la repesca entre Pedro Gómez y Raúl Díaz, que podría haber sido perfectamente un combate por medalla. Y eso fue un poquito lo que pasó en 60. Voy a seguir con los chicos, creo, menos de 66. Empezamos por la final otra vez. Empiezo por las finales porque me imagino que es lo que mucha gente quiere escuchar o bueno, lo que más interesa. Y luego podéis ir esquipeando, sí, el resto de lo que pasó a lo largo del día. Después de la medalla y los bronces, pues os interesa un poco menos. Entonces, pues eso, empiezo por lo que creo que es más importante. Y la final la disputaron pues los dos judokas que sobre el papel iban a disputarla, más o menos, ¿no? Si siempre estaba la cosa abierta y tenemos claro que puede haber sorpresas. Pero bueno, teníamos a Adrián Nieto, que era el favorito al oro para muchos, y a Víctor García, que había sido finalista en las dos últimas ediciones, dos representantes de Madrid. Era el uchimata de Adrián contra los barriditos de Víctor, aunque es verdad que también le vimos tirar mucho de técnicas de sacrificio este día. Y bueno, se adelantó Adrián a minuto y medio del final, con una acción en la que hubo, o sea, creo que fue una acción más espectacular que efectiva, porque al final Víctor creo que cae sobre su hombro, pero ese uchimata que intentó a Adrián fue muy guay. Javi Delgado, desde la silla de Víctor, reclamó algo un poquito después, creo que un Hansoku por bloqueo de brazo, y acabó expulsado por esta protesta, pero bueno, no lo concedieron. La tuvo Víctor, que fue sancionado por tocar pierna. Tuvo un par de ocasiones en las que pues le metió un poquito el miedo en el cuerpo a Adrián, pero bueno, de hecho eso dentro de unos meses cambiará, lo de la sanción por tocar pierna. Al final ganó Adrián Nieto, pues una victoria justa, creo que demostró que es el mejor 66 de los que compitieron, con respeto al resto, por supuesto, pero bueno, es verdad que hubo gente que lo hizo muy bien, pero Adrián yo creo que está para otras cosas. O sea, está para agradecer, para que nosotros agradezcamos que haya hecho el Campeonato de España. Porque hemos visto que muchos de los top aprovechan para pasar por el quirófano, para descansar hasta el año que viene. Tienen otros objetivos, ¿no? Es verdad que las circunstancias de Adrián han sido distintas porque él no ha peleado la clasificación olímpica hasta el final, no ha estado tampoco en los Juegos Olímpicos, pero ya está para entrar en esas conversaciones. Y se vio. Y Víctor le planteó un buen combate, porque también es un buen competidor. Pero ganó Adrián. El resto del día, pues en el primero de los bronces, bueno, no sé si fue el primero, se adelantó Jaume con un Wasari a los 40 segundos, usando una técnica de sacrificio y conservó bien la distancia. Jaume Bernabeu era otro de los nombres que habíamos destacado en la previa. Lo había hecho muy bien, 60 kilos, y ahora en 66 pues parece que están llegando los resultados también. También creo que es un competidor que tiene mucho futuro. Y en el otro bronce vimos a Miranda, que era uno de los recomendados en el pronóstico, que se adelantó contra uno de los locales, contra Giovanni Suárez, ahí con una especie de combinación de as y guaz a los 10 segundos, pero Giovanni supo mantener el tipo, empató al minuto y medio de combate con una técnica de sacrificio y consumó la remontada contrando un ataque de Miranda. Ya os digo que tengo muchas notas, vi muchos combates a la vez, sobre todo al principio, entonces puede que haya cometido alguna imprecisión. En ese caso me podéis dejar un comentario, que además me viene bien para posicionar el vídeo, y si creéis que se me ha escapado algún detalle, cualquier cosa, que no sepa mal, escribirlo en los comentarios. Siempre que lo digáis con respeto y tal, no hay problema, que vamos, para eso está la caja de comentarios. En menos de 66 vimos caer a Gaizka Porras en su primer combate, que es un tío pues muy laureado en 60. Lo hizo contra Eduardo Miranda, que como digo es uno de los que me recomendasteis en el pronóstico, que le encontró un intento de Uchi de Gaizka con un movimiento sutil, o sea, precioso, muy muy fino. Vimos a uno de los amigos del canal, Dani Martín Lobo, que perdió con Hasan Aliyev, el representante valenciano. Perdió por Wasari ahí con un poquito de suspense porque revocaron una segunda puntuación para Hasan Aliyev, pero al final Dani no pudo darle la vuelta. Ya desde un primer momento vimos que Adrián Nieto, bueno, iba a ser muy difícil evitar que no ganara, porque en su primer combate ya se adelantó al minuto y medio, creo que fue contra Daniel González, y sumó un segundo Wasari pocos segundos después con un Koshiguruma. Víctor García también salió muy fuerte, ganó a los 40 segundos con una técnica de sacrificio que creo que dieron primero Wasari y luego Ippon. Tengo, ya os digo, entre las notas y lo que recuerdo, porque esto ha pasado hace poco, voy contándoos, pero puede que meta la pata. Vimos que Jaume, que era otro de los favoritos, pues ganaba bien a Manuel Alonso, cerró en suelo tras sumar un Wasari segundos atrás. Llegados a cuartos de final, pues Adrián seguía arrasando, creo que ganó en poco menos de 10 segundos contra Álvarez, ahí un Kataguruma. Víctor García, que fue otro de los favoritos,
aseguraba su pase a semis al ganar por acumulación de sidos al local Giovanni Suárez. El último sido fue bastante raro, lo tengo aquí apuntado, una acción extraña, ahora no lo recuerdo, pero sí que recuerdo que me quedó no digo que no fuera sido, digo que la acción que propició el sido fue una acción un poco rara, que no entendí muy bien. Jaume Bernabéu también se plantó en semis con un hipón contra Ramos al minuto y medio de Kouchi, creo recordar. Digo mucho lo de creo recordar porque iba saltando de tatami a tatami y puede que al tomar notas o con lo que recuerdo esté confundiendo cosas. Y estuvo muy bien Eduardo Miranda, que me lo habíais recomendado. Se cargó en un combate muy disputado, muy largo, ya metido en técnica de oro, al Vasco Liparteliani, que es otro de los nombres duros. También ganó con solvencia en cuartos de final contra Cherac Hernández, que lo había metido 2 sidos a Miranda antes de llegar a la mitad del combate, pero luego Miranda le metió una buena leche. Vimos en la repesca a Liparteliani y a Gaizka Porras, que probablemente eran dos que pensábamos que a lo mejor se iban a cruzar en otra ronda, no en esta repesca. Y fue un combate también de estos bastante duros, porque el vasco estaba con 2 sidos en contra, pero logró adelantarse a unos 20 y tantos segundos del final, y ahí ya Gaizka pues no pudo darle la vuelta, y Liparteliani conservó la distancia. Vimos que Adrián tuvo una semifinal muy interesante contra Miranda. Ya os digo que Miranda estuvo muy bien toda la mañana y creo que fue el combate, sin contar la final, que más le costó a Adrián. Que sí que llevaba la iniciativa y demás, pero le habíamos visto ganar con mucha solvencia a otras rondas y aquí le costó un pelín más. Y en la otra semi se adelantó Víctor con un barridito contra Jaume antes de que se cumpliera el primer minuto de combate y acabó ganando. Víctor García y Jaume Bernabéu, que acabaron en el podio los dos. En menos de 73 kilos tuvimos una final entre Josan Aranda y Antón Suja, reedición de la final de 2022. Aranda buscaba el triplete y Suja buscaba la medalla que le falta porque tenía una plata y un bronce. Empezó más activo Aranda, lo que le costó un sido por pasividad a Suja. Poco después recibió uno Josan por salirse del tatami. Seguía Aranda más activo, proponiendo más, y estuvo a puntito de sumar un Wasari a 2:10 del final. No subió al marcador, pero sí que se llevó un segundo sido por pasividad el representante valenciano, Suja, y en una de esas que Suja intentó anticiparse y proponer algo, pues Aranda contraatacó, se puso un Wasari arriba. Mucha acción en esta final, nada de contemplaciones, y a 45 segundos del final Aranda volvió a contrar a Suja para sumar el segundo Wasari y ganar su tercer oro consecutivo. Una final que ganó con bastante solvencia, ¿no? Ante un rival muy duro, y eso que habíamos visto a Aranda, que le había costado un poquito sacar algún combate en las rondas preliminares. Me espero porque está pasando una moto, no sé si se va a escuchar o no, y luego probablemente no me voy a acordar de revisar todo esto para cortarlo, así que prefería dejarlo pasar. En los bronces, Sergio García derrotó a Álvaro Cano, aprovechando un ataque algo flojito de Cano para derribarle y sumar el hipón. Y en el segundo bronce tuvimos ahí una acción un poco controvertida, por lo menos en el momento, ¿no? Cuando se vio en directo, era Musa contra Ibai y Gracia. Se decidió muy, muy rápido, con una acción espectacular, que empieza Ibai, un Kataguruma, creo, y Musa contra, dan hipón para Musa. Yo tenía alguna duda también, me quedé ahí como Ibai con la sensación de que podía haber sido, pues no sé si Musa había apoyado en su espalda para contrar. Ya os digo, la pena es no tener repeticiones de distintos ángulos y demás, pero bueno, los que revisan la acción sí que la tienen y le dieron el bronce el hipón y el bronce a Musa, que seguro que está bien dado, vaya. A lo largo del día, pues en esta competición o en esta categoría había varios nombres que creo que podíamos seguir con interés, ¿no? Yo, por ejemplo, quería ver lo que hacía Alex Iglesias, que perdió en su primer combate. Su rival aprovechó una entrada de estas no muy contundentes para sumar un hipón al medio minuto. Vimos a Sergio Ibáñez ganar bien a Unai Merino, se adelantó sumando un Wasari y luego cerró estrangulando cuando estaba ahí en el filo con 2 sidos al borde del Hansokumake. Vimos, como os digo, que José empezó el día con ciertos apuros. Empezó contra Aarón, que creo que es compañero de club, y le ganó por Hansokumake tras más de 4 minutos de técnica de oro, si no recuerdo mal. Se notó en el combate que se conocían mucho. La verdad que es algo que suele jugar en contra cuando dos competidores se conocen mucho, pese a que uno sea mucho más favorito sobre el papel, pues claro, si te conoces mucho, al final acabas conociendo y sabiendo cuáles son los trucos de tu rival.
Compensamos después de ese combate tan largo, porque los siguientes combates fueron muy fluidos. Sergio García derrotó a De Oliveira en apenas 7 segundos con su Uchimata que tanto le gusta y que también hace. Ibai Gracia ganó a Alejandro de Paz en apenas 8 o 9 segundos con una técnica de sacrificio. Vimos a Diego Fernández, que venía de ganar un Open, ganar por seeds a Sergio Cano. Luego creo que se lesionó Diego, porque le veíamos ahí caminar un poquito mal. En cuartos de final, Josan Aranda ganó a Sergio García por seeds. Estuvo muy listo, cuando estaban 0-2, le sacó del tatami para cargarle el tercero. Tuvimos otras de las acciones del día, que fue el hipón de Ibai Gracia contra Sergio Ibáñez. Buscadlo si no lo habéis visto, porque es una leche terrorífica. Y en semis Ibai se pegó con Aranda, que esto fue un combate de medalla en Open no hace mucho, o bueno, a lo mejor sí que hace mucho, pero o sea, no fue el mes pasado, ¿no? Fue, no sé si a principios de este año o finales del año pasado, pero bueno, que aquí se pegaron en semifinales y tuvimos otra acción de esas que hay que ver, en la que Aranda, bueno, entra a su rival y intenta levantarle para contrar y al final se acaba imponiendo la acción de Aranda, que lo tumba y se metió ahí para disputar su tercera final consecutiva, que ya os he contado que ganó. Y por el otro lado del cuadrante, pues Suja cumplió, avanzó hasta esa ronda de semis, donde se enfrentó a Álvaro Cano, que había eliminado a Diego Fernández en cuartos, vengando al otro Cano, que había perdido contra Diego Fernández, creo que una ronda o dos o tres. Y luego, pues en la semi, Suja se adelantó con un Kouchi a minuto y poco del final y logró el Osaikomi para sellar la victoria y meterse en esa final, que era una reedición de la final de 2022, como ya os he contado. Voy a ir un poco más ligerito, creo, porque llevo 3 pesos y 21 minutos y no me gustaría que luego el vídeo se quedara en 1 hora y media, porque creo que no lo vais a ver entero. Entonces, bueno, vamos a menos de 81 kilos, donde tuvimos una final que era algo así como un duelo generacional entre Alexis Rosas, un múltiple medallista, campeón hace años y demás, contra Iñaki Baztán, que también era un nombre de los que destacasteis en la previa. Ya os digo, un múltiple medallista en el circuito, en el campeonato nacional senior, contra un campeón de España junior que buscaba, si no estoy mal, su primera medalla senior. Iñaki marcó el ritmo con varias entradas, al segundo 15 y al minuto y 15 segundos estaban 2-1. 3 segundos después Alexis recibió el tercer sido. Fue una final que se decidió por la vía rápida y que, bueno, pues vio a Iñaki ganar su primera medalla de oro, nuevo campeón. Eran dos nombres que habíais destacado bastante en la previa, aunque creo que el que más se mencionó para ser campeón fue el de Kindiba y acabó ganando Iñaki. La verdad es que le fue bien a Extremadura en este campeonato de España. Tuvimos varios nombres destacados. Me gustó ver, por ejemplo, a Ribin, que solíamos verle en 73. Le ganó el bronce a Caprani, que también destacasteis como posible campeón en los pronósticos anónimos y a quien yo había visto más en 66. Ganó Ribin al contrar un Ouchi de Caprani y en el otro bronce Segado se impuso contra Akimitse. Este fue el primer bronce de la competición en general. De hecho se disputó mientras teníamos una semifinal en menos de 90, una repesca de 52 y otros combates. Y bueno, ganó Segado en suelo. Vimos a lo mejor de las rondas preliminares, que entre lo más destacado, pues Daniel Segado dejó un gran hipón en su primera pelea. Alexis Rosa también dejó una buena acción entrando en Kataguruma y cerrando en continuación en su primer combate, pero creo que lo más destacable fue seguramente ese duelo entre Ba y Caprani en cuartos de final, tras casi 3 minutos de golden score. Ya habíamos visto sufrir a Kindy Ba en su primer combate y aquí en cuartos pues Caprani se acabó imponiendo. Menos de 90 kilos, pues bueno, y si empezamos hablando de la final, tenemos que decir que habíamos visto a otros competidores ganar su tercer oro. Luis Barroso había ganado, Aranda también, y Dani Nieto aspiraba un poquito pues a emularles. Su rival en la final fue Zaza Handieri, el mismo que el año pasado. Un buen combate, ambos con opciones. Dani buscaba también en suelo. Se cumplieron los 2 primeros minutos con ambos competidores activos sin recibir sanciones y a minuto y 20 del final Dani derribó a Zaza con una especie de Uchimata frontal o Vittori Gaeshi, pero bueno, la cuestión es que fue un boom, hipón y tricampeonato, que es otro tío del que vamos a hablar mucho, Dani Nieto. Es un menos 90 al que da gusto ver hacer judo.
En los bronces creo que Igor Herrero se retiró lesionado, me pareció entender, en su combate contra, creo que era Aaron Santamaría. Y creo que cuando llevaban un minutito o así, me parece que se hizo daño en la mano o en algún dedo y tuvo que retirarse. Ya os digo, estoy grabando esto prácticamente cuando ha acabado la competición, entonces no he podido contrastar mucha cosa. Y el otro bronce tuvo a uno de los judokas que más me sorprendieron a lo largo del día. Voy a intentar pronunciar bien su apellido porque no estoy muy familiarizado. Es Ayarzagena, creo. Se pegaba con Molina y fue un combate curioso porque durante un momento parecía que iba a ganar el vasco, Ayarzagena. Revocaron un nipón para él que había conseguido en suelo y que bueno, convirtieron esa acción en un sido para él. Imagino que cometió alguna infracción y acabó ganando Molina, que aprovechó esa, entre comillas, vida extra para sumar un nipón a los 3 minutos de Golden Score. De la primera ronda de 90, pues bueno, en esta categoría tenía muy claro que quería seguir un poquito dos nombres. Uno era el de Dani Nieto, que es uno de mis judokas favoritos en general, y quería seguir también a Igor Herrero, que me hacía ilusión su regreso. Y le presté pues eso, mucha atención al primer combate de Igor, que arrancó con mucha autoridad, buscando el hipón en el suelo. Siguió bien, bueno, su rival fue recibiendo sidos y al final Igor confirmó su dominio con un Wasari a 40 y tantos segundos del final, con una técnica de sacrificio y selló la victoria. Dani Nieto contra Trillo también nos dejó otro hipón candidato al más rápido del día. Creo que fue un Uchimata a los 4 o 5 segundos. Tuvimos varias de esas acciones, ¿eh? Estaría bien que hubieran dado... No sé si lo hacen. Antes yo sé que en otras competiciones se hace lo de premiar el hipón más rápido. Y aquí desde luego habría sido difícil escoger. Tendrían que estar ahí con la photo finish porque hubo varios que metieron eso. Un hipón muy rápido. En el siguiente combate de Igor le tocó remontar, fue algo que le vimos hacer a lo largo del día, le vimos ahí un par de veces contra las cuerdas. En este caso su rival era Pereira, pero bueno, aprovechó luego una entrada de su rival que se queda a medio camino para sumar un Wasari y rematar la faena en suelo. Se notó que Igor es un tío que tiene mucha experiencia y que ha estado en muchas de estas. Empezó Zaza Handieri, que era otro de los favoritos, con susto. Asier Notario estuvo cerquita del Wasari a los 5 segundos, pero bueno, esa acción igual despertó a Zaza, que enseguida cerró el combate. En cuartos Dani nos volvió a dejar un hipón muy 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 bonito. Tardó un poquito más de 4 o 5 segundos. Creo que este fue a unos 50 segundos del final. Pero de verdad es para ver la competición que hizo Dani Nieto. Vimos que a Igor le tocó volver a remar contra corriente en cuartos de final, en un combate que estaba controlando contra Ayarzagena, pero que, bueno, el vasco consiguió adelantarse con una contra, luego Igor empata, su rival estaba con 2 sidos, y en la técnica de oro al final Ayarzagena logró llevárselo. Aquí no pudo remontar. Pero bueno, luego Igor cayó a repesca, derrotó a Arambarri allí, con un hipón a los 40 y tantos segundos. Creo que fue un barridito. Y Ayarzagena, que como os digo fue uno de los judokas que más me llamó la atención, se enfrentó a Dani Nieto en semis, al vigente campeón, para muchos gran favorito al oro. Se adelantó Dani, aunque en la continuación estuvo a punto de luxarle el vasco en esa misma acción, pero bueno, luego Dani sumó el segundo Wasari poco después. Y en la otra semifinal, Zaza Handieri pues, se adelantó al minuto y medio contra Aaron Santamaría con un barridito y cerró a 40 segundos de final en una secuencia en la que los dos se agarran y al final pues acaba cayendo Aaron. Menos de 100 kilos, aquí tuvimos una final en la que se encontraron dos de los más nombrados en el pronóstico, que eran Román Amaro y Gocha Faciliani. Se adelantó Gocha con un Ouchi, revocaron el Wasari, poco después, bueno, llegó el hipón, tras un cambio de dirección. No estuvo cómodo Román, como si lo habíamos visto a lo largo del día, no encontró el agarre o la forma de encontrar, pues eso, la manera de lanzar su Uchimata, y al final, pues, el oro se fue para el norte. En los bronces vimos a Izaguirre contra Salom en el primero de los bronces. El vasco se adelantó muy pronto y conservó la distancia, quemó un par de sanciones, pero bueno, hizo válido ese Wasari inicial. Y en el otro bronce, Claveras derrotó a Alejandro Calvo García con 2 acciones parecidas. Vaya. A lo largo del día, la verdad es que estuve menos pendiente de esta categoría que de otras. Ya os digo que pues, hubo algunas a las que le presté más atención y otras en las que pues, tuve menos ocasión. Vi pues que Gocha empezó bien, cargándose a Gómez Cabello con 2 Wasaris en menos de un minuto. Román Amaro dejó un hipón muy bonito en uno de los duelos del día contra Cadenas. También dejó un par de highlights Claveras en su victoria en cuartos de final.
Se encontraron luego Gocha y Claveras en semis, con victoria para Gocha con un gran Koshiguruma, y Román ganó la otra semifinal contra Gorka Eizaguirre. Y podemos cerrar las categorías masculinas, que llevamos ya media hora de vídeo, con más de 100 kilos, final entre Nika Keblisvili y Albert Ríos, que se llevó Nika en apenas 2 minutos, otra campeonato de España senior para los Keblisvili. En el primer bronce, Jorge Álvarez se adelantó contra Roberto Galindo con un Uchigari a los 40 segundos, pero Galindo remontó. Jorge era uno de los que habíais mencionado en el pronóstico. Y en el otro bronce, Irinel derrotó a Sandino. Derriba de Uchimata y sigue con el Osai Komi en la continuación. Habíais nombrado muchos, tanto a Irinel como a Nika Keblisvili. Los dos ganaron su primer combate bien, por Ippon, sin necesidad de golden score. Irinel derribó a Galindo y sumó un Ippon. Mika sumó un Wasari y logró el Ippon en suelo contra Diezma. Luego los locales contaban con rojas aquí, pero Joseba Lavado les aguó la fiesta con un Makikomi a menos de 2 minutos del final, con el que se puso un Wasari arriba. Lo intentó luego el canario ante su público, pero no pudo remontar. Vimos un susto para Irinel en cuartos. Dieron un Wasari para Salguero, al contrario un Uchimata del representante valenciano, pero bueno, lo revocaron y lo dejaron en nada. Y al final Irinel no pudo llegar a la final porque cayó en semis contra Nika, que imprimió un ritmo de combate y de ataques que Irinel no pudo igualar y acabó siendo descalificado por sidos. En la otra semi, Albert Ríos impuso a Jorge Álvarez en suelo y privó a Jorge de disputar la final. Y podemos pasar a las chicas, a ver si puedo hacerlo un poquito más ligerito, porque si no va a quedar un vídeo demasiado largo. En menos de 48 kilos tuvimos una final que podríamos decir que fue sorprendente. Marta Beorlegui contra Aitana Díaz. Luego os cuento cuándo y cómo cayeron las demás. Pero bueno, aunque estas dos partían en la lista de gente que podía hacerlo bien, yo creo que no estaban en esa primera línea de favoritas. No por demérito propio, sino porque había gente muy dura en este 48. Fue un combate igualado de inicio en el que se adelantó Aitana con un Seoi a minuto y 20 del final. Revisaron la acción, pero mantuvieron la puntuación. Marta lo intentó, pero no consiguió puntuar. Y Aitana se proclamó campeona de España Senior, que tiene muy buena pinta. En los bronces vimos por un lado a Eva Pérez contra María Gómez. A los 20 segundos fueron al suelo las dos, en una acción en la que dieron Wasari para Eva, pero la cambiaron. Empató Eva en el último minuto con un Uranage, que se le da muy bien esta técnica, también los barriditos, y al final ganó María en el Golden Score al anotar con un Makikomi. Yo creo que son dos chicas a las que vamos a ver mucho, si ellas quieren y las cosas siguen yendo como hasta ahora. Y en el otro bronce, Mireia Rodríguez remontó su combate contra Claudia Pla para llevarse la otra medalla de bronce. Un combate que casi tenía perdido porque Claudia se había adelantado con un Kouchi, pero Mireia empató a 20 segundos del final y consumó la remontada a unos 5 segundos con... Bueno, la verdad es que fueron dos acciones brutales, sobre todo la segunda, aunque la primera también me parece muy, muy difícil. María Gómez, que era una de las favoritas al oro, debutó contra Claudia Pla, a quien Jorge había destacado en la previa, y fue un combate que se decidió en el Golden Score a los pocos segundos de empezar, cuando Claudia sorprendió a María con un movimiento de Asiguaza súper preciso, en el momento en el que parecía que María iba a iniciar otro ataque. Marta Beorlegui también ganó a Lourdes Sedo con mucha autoridad en apenas 30 segundos, comenzó con buen pie Eva Pérez adelantándose contra Tamara Linde al minuto y medio y consiguiendo un segundo Wasari poco después, muy firme. Mireia Rodríguez arrancó en la misma onda, ganando en suelo a Mireia Magadán en medio minuto largo, más o menos. Bastante ligeritos estos combates de primera ronda. Otra que ganó en suelo fue la joven Aitana Díaz contra Noelia Jardo. Y bueno, vimos que a lo largo del día, pese a que había caído María Gómez, que era una de las favoritas, el resto de favoritas fueron pasando rondas. Creo que uno de los combates que más me gustaron fue la semifinal entre Aitana Díaz y Eva Pérez, que fue una guerra, casi 6 minutos de técnica de oro. Victoria para Aitana, 3-2. Y es un poco el ejemplo de lo duro que es este campeonato y esta categoría en concreto, porque Eva, yo creo que si hubiera ganado este combate, bueno, creo no, obviamente tenía muchas opciones de ser campeona porque estaba en la final, y al final acaba perdiendo este combate, que es una, como os digo, una guerra, y acaba teniendo que pelear por el bronce con María Gómez, que es otra tía buenísima, en un combate que, como os he explicado, pues se van alternando en el marcador y al final te quedas sin medalla, haciendo una competición buenísima, o sea, puntuando en el combate por el bronce, yéndote al Golden Score, yéndote a la técnica de oro, casi 6 minutos en las semifinales, pero es que en 48 hay gente muy muy buena y sobre todo gente muy buena, muy joven, o sea que tiene pinta de seguir mejorando y seguir siendo buena durante mucho tiempo.
En menos de 52 kilos tuvimos la final entre Marina Castelló y Ayumi Leiva. Creo que fue un golpe de autoridad de Marina, porque teníamos a Ariane en los Juegos Olímpicos, teníamos a Ayumi arrasando, a Mireia Lapuerta subiendo puestos desde que subió a 52, pero llegó esta competición y yo creo que Marina defendió el título con honor, llegando a la final. Dos competidoras que se conocen mucho, Ayumi y Marina, un combate igualado. Llegamos a los últimos 30 segundos con las dos competidoras empatadas a 2 seedos y se decidió a 15 segundos de Golden Score con un tercer seedo por ataque falso contra Marina, creo que ha sido. Creo que no estaba mal dado estrictamente, pero creo que si hubieran dado un seedo por pasividad a Ayumi o si no hubieran dado nada tampoco habría sido un escándalo. O sea, creo que es una acción que se puede dar, pero que tampoco es de estas súper evidentes. Pero bueno, oro para Ayumi, que no deja de ganar, y plata para Marina Castelló, que bueno, nos sigue recordando que hay que poner su nombre también ahí en esas conversaciones, aunque haya algunos otros. En los bronces, Mónica Martínez de Rituerto ganó a Paula Beorlegui, estrangulándola, y Mireia Lapuerta ganó a Laura Gómez. La derribó, sumó un Guastari y la inmovilizó para llegar al Ippon en apenas 1 minuto y 15 segundos. Buena competición de Mireia Lapuerta también, ¿eh? No se la nota para nada fuera de lugar en este menos de 52, y hay ganas de ver qué hace el año que viene a nivel internacional y cómo van repartiéndose las competiciones y demás, porque aquí hay varios nombres. En las primeras rondas pues vimos a Daniela Rivero dar una alegría a la grada. Ella competía en casa y derrotó a Marta Gaitero Martín, que fue descalificada con suspense tras recibir 3 seedos. Digo con suspense porque el tercero, por ataque falso, fue revisado, pero en esa revisión se confirmó. Ayumi estuvo muy bien todo el día, se adelantó contra Cuervo al medio minuto y aseguró la victoria en suelo en la continuación de esa acción. Marina ganó a Luna también en un combate que dominó con claridad. Vimos un duelo bastante molón entre Ayumi y Patricia Martín en cuartos. Dieron un Ippon para Ayumi tras estrangularla, pero lo revocaron, no problem, porque Ayumi le metió una buena leche poco después. De hecho, me alegro de que revocaran ese Ippon, porque luego tuvimos el otro que molaba más. También ganó a Paula Beorlegui en semis con un Ippon al cumplirse el primer minuto. Bueno, nos demostró que tiene muchos registros Ayumi. Y en la otra semi pues vimos un combate de muchos quilates. Mireia Lapuerta, Marina Castelló. Se adelantó Mireia al medio minuto con un Ouchigari. Empezó mejor, la verdad, Mireia Lapuerta. Pero Marina fue encontrándose poco a poco, mejorando y remontó a minuto y 15 del final con un Kataguruma que dieron Wasari inicialmente, pero revisaron y convirtieron en Ippon. En menos de 57 tuvimos una final entre Deniva y Estrella López. Estrella se adelantó al minuto de combate y llevó hacia la pelea hacia donde ella quería. Yo creo que este campeonato de España en menos de 57 kilos fue una masterclass de Estrella. O sea, en el vídeo en el que reaccioné a vuestros pronósticos, hay un momento en el que estoy leyendo un pronóstico de un usuario en menos de 52 kilos y de repente, antes de leer el nombre, creo que fue de Laura Gómez, me quedo como que parado medio segundo porque me doy cuenta de que en 57 han nombrado Estrella y todavía no la había nombrado nadie. Y caí y dije, jolín, esto es muy raro, porque todavía no ha salido este nombre, ¿no? Yo entiendo que había otros nombres, que hay chicas jóvenes que vienen haciéndolo muy bien, que también hay competidoras con experiencia como Malin, pero es que Estrella es mucha estrella, tiene mucha calle, ¿no? O sea, mucha experiencia. Y ganó un oro que, si lo piensas, pues no era difícil imaginar que acabara colgado en su cuello. Y sí que había otras candidatas, gente que hace judo muy bien, que estaba tirando la puerta abajo y tal, pero es que Estrella es Estrella, ¿no? Es otro nivel. Y en este combate, pues bueno, dieron y revocaron seedos a Tutti Blem, por cierto, pero Estrella hizo un poco lo que quiso. Fue un buen papel de Deniva también, pero es que en este combate se jugó a lo que quiso Estrella. En los bronces vimos a Irache García contra Verónica Pérez ganar la primera medalla con un Ippon al minuto y medio, y el siguiente fue para Odalis Santiago porque Marta no ha podido saltar al tatami, lesionada. Y creo que en esta, bueno, a mí lo que más me apetecía ver era cómo lo hacía Estrella. Debutó contra Valeria Vega de Cantabria, arrancó de forma inmejorable con un Ippon a los 20 segundos, apenas se desgastó, y me gustó mucho que ganara rápido porque el siguiente combate era contra Malin Wilson, una prueba de fuego para ver cómo estaba Estrella en esta categoría, porque Malin lo ha hecho muy bien últimamente. O sea, era pronto para juzgar a Estrella, también habrá que ver si quiere seguir compitiendo de forma regular, pero desde luego era un combate para ver y también una prueba de fuego para
Malin, claro, porque era enfrentarse a una rival de la talla de Estrella. Marta García, otra de las candidatas, arrancó con una victoria trabajada contra Joanne Bouldain. Y bueno, el combate de Estrella contra Malin pues fue uno de los primeros grandes combates del día. Salió dominando Malin, pero Estrella enseguida se plantó, consiguió sacarle 2 seedos a su rival. Fue muy inteligente Estrella con el Kumi, o sea, no dejó que Malin se encontrara cómoda en ningún momento. Dieron un tercer seedo para Malin en una acción de seedo por pasividad, que fuerza Estrella muy bien. Victoria para Estrella, que bueno, se acercó a Malin para estrecharle la mano. Malin se negaba primero a dar el saludo, no por antideportividad, sino porque creo que pretendía que esa acción se revisara. Estrella intenta abandonar el tatami, pero antes de que se vaya, pues el árbitro le pide que se quede. Revisan y dan la victoria para ella, y ahí Malin sí que se acercó a estrecharle la mano con deportividad. Fue una victoria con suspense de una Estrella que, bueno, estuvo muy lista como todo el día. Son muchos años, muchos combates en los mayores escenarios, y supo trasladar esa experiencia al tatami en este Campeonato de España. No hubo proyecciones espectaculares ni grandes acciones, pero tácticamente disfruté mucho esa pelea. Fue una de las peleas que más me han gustado del día. También porque eran los dos nombres que eran, ¿no? Y porque era una ronda preliminar donde no solemos ver combates entre dos nombres así, pero moló mucho. Luego en semis, Estrella se enfrentó a la vigente campeona, a Verónica Pérez. Se adelantó cuando solo faltaba un minuto, y Sotogari, Wasari, y luego consiguió el ippon en suelo en una acción en la que parecía que Verónica se lesionaba. Tuvo que intervenir el médico, aunque luego pudo sacar el bronce. También se retiró lesionada Marta García tras perder contra Deniva en la otra semifinal. Y de hecho Marta no ha podido saltar a disputar el combate por el bronce. Habrá que ver cómo evoluciona de esta situación. Tuvimos en menos de 63 kilos una final entre Cristina Cabaña y Laura Fernández. Era sobre el papel lo esperado y no decepcionaron. Las vimos pegarse en Málaga hace unas semanas, también hace unos años en Campeonato de España, y aquí estaban las dos otra vez. La vigente campeona de Europa sub-23 contra nuestra representante olímpica en París. Se adelantó Cristina con un sotogari de izquierda a 2 minutos y poco del final, y remató 20 segundos después con un seoi. O sea, wow, fue una victoria contundente de Cristina contra una Laura que va a llevarse muchas alegrías y también nos la va a dar a los seguidores del judo español. Pero Cristina nos recordó, por si se nos había olvidado, que ella sigue vigente. A mí no se me había olvidado, que yo la invité al programa hace no mucho. En los bronces tuvimos también una guerra súper intensa. Vlada Komnayeva contra María Oliver, 6 minutos de golden score. María Oliver perdía, entre comillas, 2 seedos a 1, pero en apenas medio minuto le dio la vuelta y remontó, porque Vlada vio 2 seedos. Y el segundo bronce se decidía más rápido, fue más dinámico. Se adelantó Claudia Morales, empató a Aitana Fernández, y Claudia justo después volvió a puntuar. Vimos a lo largo del día pues Laura Vázquez muy bien, empezó con un ippon a los 30 segundos contra María Ramos. Cris también muy bien contra Ana Carazo, se adelanta con un Wasari apenas cumplido el primer minuto de combate, y poco después logró conectar un gran Uchimata con el que se llevó el ippon. Dejó otra acción muy bonita contra Morales en cuartos de final. La verdad es que estuvo muy bien Cristina todo el día. Yo creo que se lo pasó muy bien compitiendo. Y aquí vimos que las 4 cabezas de serie cumplieron y llegaron a semifinales, donde Laura Vázquez derrotó a Aitana Fernández en una semicompetida, y Cristina Cabaña nos dejó otro Uchimata muy bonito contra María Oliver en la otra semifinal. En menos de 70 kilos tuvimos en la final a una de las protagonistas del día, alguien que había subido 2 categorías del que es su peso habitual y que igualmente fue cargándose a quien le pusieron por delante para volver a pelear por un oro que ha ganado un puñado de veces, aunque en 57, no en 70. Hablo de Hayone Kiswain, y como a lo largo del día pues fue llevando el combate por donde ella quería, cargando de seedos a su rival, y a minuto y medio del final pues derribó a Wendy de la Fuente con un Makikomi que le hemos visto usar mucho cuando ha competido en pesos superiores a lo largo de su carrera. Alba López compitió contra Monse Pardo en el primer bronce. Revisaron una acción de Monse por si había bloqueo de codo. No vi muchos Hansokus directos, el de Malin Wilson en 57 y no sé si muchos más. Y bueno, justo después Alba logró el Osaikomi y se llevó la victoria. Y en el segundo bronce María Rey ganó por Wasari contra Patricia Robles. Ya os digo, lo que más me llamó la atención de este menos de 70 kilos fue el papel de Hayone. Debutó contra María García muy bien, se adelantó con un Wasari de Uchimata antes de cumplirse el primer minuto, y en la continuación inmovilizó a María durante 10 segundos. Fue, tremendo. Ganó su segunda ronda por Hansoku tras acumulación de seedos de Maitane Herrero, y en cuartos se cruzó con María Isabel Puche, que es una leyenda del judo nacional y que había ganado su ronda anterior bastante fácil contra Aitana García, estrangulándola, creo. Se adelantó Hayone con un Sumigaeshi, Wasari para la Navarra, y cerró con un segundo Wasari a los 2 minutos y poco del combate. Y en semis contra Patricia Robles pues también ganó por seedos y se metió en la final.
Ya os digo, menos de 70 no le presté mucha atención a otras cosas, pero claro, es que 14 categorías a la vez es muy difícil seguirlo todo. No estuve muy pendiente tampoco de menos y más de 78. Vi las finales, sí, y algún combate suelto de entre medias. En menos de 78 tuvimos final entre Ana Buzoso y June Moreno. Una final con confusión. Hubo un momento, ya os he dicho antes en algún combate, no sé si en el Malin Estrella o cuál, que estaban dando y revocando sidos por ahí. Pasó en algún que otro combate y crea un poco de confusión. En esta final creo que ha habido algo así, porque ha habido un momento en el que han dado un segundo sido para June, pero luego lo cambian, dan ganadora a Ana, rectifican y la victoria es para June. No sé, ha sido un poco raro, pero bueno, ha ganado June. Y en los bronces, pues bueno, ha ganado Nisrin al anotar 2 wasaris. El primero de estos, que es un aterrizaje muy justito, pero bueno, es wasari. Y eso, anotó los 2 wasaris en menos de 1 minuto y medio contra María Pilar Ayensa. Y en el otro bronce, Sara Fernández Campillo ganó en suelo a María Rosario Culiánez. Vimos a Carla Capobianco derrotar a Laura Bolo, que competía en casa ante su público con un Kouchi en las rondas preliminares. Tuvimos un combate interesante, también en esas rondas preliminares, entre Sara Fernández Campillo y Nisrin, que consiguió los Aikomi Nisrin a falta de 1 minuto y medio, pero bueno, Sara escapó y acabó ganando en la técnica de oro por sidos. Y en más de 78, pues tuvimos una final que nos dejó con mal sabor de boca, porque bueno, compitieron Daila Ojeda y Eunate, y que era un poco lo que se podía anticipar. Empezó con mucho peligro Ojeda, con el SEOI que tiene, buscando un suelo también, y no hubo mucho más historia porque Eunate se retiró, parece que por una lesión de hombro. Así que nos quedamos con ganas de verlas, pero bueno, victoria para Ojeda, que era una de las candidatas en todos los pronósticos. En los bronces, Noa Fernández ganó a Zoe Soriano por acumulación de sidos de Soriano en el Golden Score, y Alejandra Martín derrotó a Iria Marín, en suelo en apenas 40 segundos. Nos dejaron un duelo interesante, Eunate y Alejandra Marín en semis, duelo de jóvenes, de juventud, que se llevó a Eunate. Y por el otro lado del cuadrante, pues bueno, de ahí la Ojeda avanzó hasta la final, que bueno, es lo que os he contado, acabó ganando. Ya os digo. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo. Ha sido una especie de resumen de los combates por medalla, más un poquito lo que considero destacado del resto del día. Como podéis ver, no me ha dado tiempo a ver todas las categorías enteras. O sea, lo siento mucho si esperabais que hablara de algo que no he podido incluir, pero es que no me daba tiempo. O sea, Yudogi Blanco es una persona que además hace esto un poco por gusto, ¿no? O sea, entonces veo las cosas que me gusta ver. A veces me obligo a ver alguna cosa que no, pero bueno, no me he dado tiempo. Y ya sabéis, si creéis que tengo que prestarle atención a algo, os gustaría que comentara el papel de alguien en concreto y demás, y está justificado, pues puedo revisitar sus combates, porque creo que los streams todavía están. Pero bueno, voy a intentar traer también algún protagonista para charlar, conversar, que nos cuente su experiencia y complementar un poquito este vídeo informativo. Bueno, me imagino que todos los que veáis esto habréis visto la competición o parte de ella, y podéis compartir conmigo vuestras impresiones y dejarme pues algún comentario. Yo me despido ya. Chao.